El temor de Dios te santifica. Miren qué beneficios tan maravillosos hemos aprendido, hermanos, acerca del temor de Dios. El temor de Dios no es el creador. Entonces, con el hecho de tener el temor de Dios, pues ese temor de Dios lleva en nuestra vida. Dice 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Fíjense, dado que tenemos todas estas promesas, ¿qué nos queda hacer nosotros, hermanos? Pues hay que limpiarnos de toda contaminación, pero contaminación de carne y de espíritu, O sea, cosas que tienen que ver con nuestro cuerpo y con nuestra alma, nuestro espíritu también. Y luego, esta versión me gusta mucho como dice, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. La versión que nosotros tenemos dice, limpiémonos de toda impureza de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, ¿qué significa esto? Perfeccionar la santidad. Mire, cuando hay temor de Dios, hermanos, hay santidad. Cuando no hay temor de Dios, usted no se preocupa por limpiarse de nada. Usted sigue igual cometiendo los pecados de todo el mundo y portándose igual que los del mundo y hablando igual que ellos, porque no hay temor de Dios. Si hay temor de Dios, hay santidad. Completar la obra de nuestra santificación en el temor de Dios, hermanos, es pedir humildemente que Dios nos ayude. Dice Salmo 139, 23 al 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. No es tanto lo que decimos o lo que hacemos, hermanos. Es por qué lo hicimos, por qué lo dijimos. ¿Qué hay en nuestro pensamiento, en nuestro corazón? Ahí es donde pedimos a Dios que Él nos examine. El Señor, hermano, nos ayudará a identificar las áreas que necesitan ser purificadas. Hay algunas áreas de nuestra casa que no se han limpiado. A veces, como sucede en nuestras casas materiales, ¿verdad? Hay algunas áreas ahí que no hemos puesto mano. Está todo amontonado ahí, empolvado. Y a veces en nuestra persona, en nuestro ser, hay algunas áreas en donde no le hemos pedido a Dios que nos ayude para limpiar todo eso, quitar todo ese mugreo, acomodarlo, está todo revuelto ahí. Bueno, hay que pedirle a Dios que nos examine y nos cuide. Miren lo que dice el Salmo 4, 4 y 5. Temblad y no pequéis. ¿Cómo ven? Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama. Y muchas veces cuando ya nos vamos a acostar o cuando estamos por levantarnos, meditamos, ¿verdad? Bueno, estad en silencio. Dice, callad, dice nuestra versión. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. ¿Cuáles son los sacrificios? Bueno, corazón contrito y humillado. ¿Y en qué vamos a confiar? ¿En lo bueno que somos para mejorarnos? Y no, confiad en Jehová, confiad en Dios, porque en Él está el poder para hacerlo. Miren, la utilidad honrosa. Dice el apóstol Pablo a 2 Timoteo 2:20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. No necesita ser una casa muy grande, en toda casa tenemos diferentes utensilios, ¿verdad? Sobre todo las hermanas saben perfectamente. Ellos tienen un montón de sartenes. Le digo, ¿por qué tantos sartenes? Con uno basta. No, es que este es para esto, es para el otro y para el que vino. Diferentes usos. Y así también nosotros tenemos diferentes utensilios en nuestra casa para usarlos. Unos para usos honrosos, pero otros
para usos viles, ¿verdad? Quizás me atrevo a decir, pues el bote de la basura, por ejemplo, ¿verdad? Pero qué necesario es. Bueno, así que si alguno se limpia de estas cosas, o sea, si uno se limpia de toda esa contaminación, será instrumento para honra, será un utensilio para uso honroso, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Usted tomaría agua en un vaso sucio? ¿Comería en un plato que está sucio? ¿Cocinaría usted, hermana, en un sartén todo ahí que está sucio? Pues no. ¿Qué iba a hacer para usarlo? Para ser útil al Señor. Limpiarlo. Limpiarlo. Bueno, así también nosotros, dice, santificados, útiles al Señor y dispuestos. Dispuestos. El Señor va a usar al corazón, a la persona que esté dispuesta más que al que sea capaz. Muchos pueden tener la capacidad para hacerlo, pero si no están dispuestos, ¿de qué sirve? Bueno, hay que estar dispuestos. ¿Qué pasa cuando lo santo y lo profano se mezclan? O sea, lo profano, estamos hablando de lo común, ¿verdad? Lo mundano. Pues lo santo se contamina. Así pasa. Ahora, ¿qué pasa si lo limpio y lo inmundo se mezclan? Pues los dos son inmundos, ¿verdad? No vamos a poner un vaso con agua y echarle poquito veneno ahí. Y dice, no, al cabo nomás es poquito. No, al momento que usted le ponga algo malo ahí, se contamina todo. Así es, lo limpio con el inmundo, ahora los dos son inmundos. Ya no hay nada limpio ahí. Al momento de darle lugar a usted en su vida a algo inmundo, ya contaminó lo limpio, ya se ensució. No, yo no estoy 50% limpio. No, eso no hay. El vaso va a estar 50% limpio. No, está contaminado. Dice 2 Timoteo 2:19, apártese de iniquidad. Ahí está. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. No podemos, hermanos, tener ninguna relación. No puede haber en nosotros un porcentaje de inmundicia, de iniquidad en nuestro corazón. Un poquito. Sí, digo malas palabras, pero son poquitas. Ya contaminó sus labios, su alma, su corazón. No, pero poquito nada más hago chisme. Yo chismeo, pero nada más poquito. ¿Qué es eso, hermano? Ya está contaminado, ya. Lo inmundo ya lo contaminó. Bueno, pecar es una decisión. Si usted comete pecado es porque usted lo decidió. Ay, no, yo caí en el pecado. No, si no es un bache. El pecado es una decisión. Usted decidió pecar voluntariamente. Nadie lo forzó a hacerlo. No. El pecado es una decisión. ¿Pero qué creen? La santidad también. La santidad también es una decisión. Ay, y ya Dios me santificó y ya me hizo limpio. No. Usted lo tiene que decidir. Ser santo. Ahorita vamos a ver en qué consisten los niveles de santidad. La cooperación entre Dios y nosotros, hermanos, en la santificación. Fíjense. En la santificación, una parte la va a hacer Dios y otra parte la vamos a poner nosotros. Dice Filipenses 2:12 al 13, ocupaos en vuestra salvación. Fíjense, ¿en qué tenemos que ocuparnos? En nuestra salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. Con temor y temblor. Con el temor de Dios, por supuesto, ¿verdad? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por esa voluntad tan buena, porque Dios es bueno, hermanos, produce en nosotros el querer como el hacer. ¿Sí? Ahora, nosotros nos ocupamos en lo que Dios produce en nosotros. Dios produce en nosotros el querer y el hacer.
Pero nosotros nos ocupamos en eso, ¿sí? Ocuparnos en nuestra salvación. No es que Dios haga y no somos robots, no somos marionetas, ya lo hemos visto cuando vimos acerca del libre albedrío. Dios tiene su tiempo, hermanos, para producir las virtudes que Él desea en nuestras vidas. Hay tantas cosas que el Señor quiere que en nosotros se produzcan. Bueno, nuestra responsabilidad es rendirnos a la voluntad, ocupándonos con mucha atención y cuidado de las cosas que Él está haciendo crecer en nosotros. Si Dios está haciendo en nosotros un cambio, una limpieza, una purificación, nosotros tenemos que ocupar en eso con mucha responsabilidad, hermanos. No podemos dejarlo a la y se va. La santificación, hermanos, es una obra de Dios como de nosotros. La santidad no se completará en nuestras vidas sin algún esfuerzo de nuestra parte, ¿sí? O sea, no va a suceder la santidad sin que nosotros hagamos nada. Así de sencillo, hermanos. Estamos invitados a participar en la obra que Dios comenzó en nosotros. Así lo dice el pasaje. Lo dice Filipenses 1:6. Dice, estando persuadidos de esto. Persuadido quiere decir convencidos. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, fíjense, el que comenzó esto en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, tenemos algo que ver nosotros ahí. Ocuparnos en nuestra salvación, con temor y temblor. En lo que Dios está produciendo en nosotros. En el cambio que Dios está haciendo. En un corazón dispuesto. Si Dios quiere cambiarnos y nosotros no queremos, ¿Dios lo va a hacer? No. Dios va a usar un utensilio limpio, no sucio. Dios hay que limpiarnos de esa contaminación, de carne y de espíritu, de las dos. Hay tres cosas, hermanos, que son los medios por los cuales Dios nos santifica. ¿Sí? Hay tres cosas. Uno es la sangre de Jesús, otro es el Espíritu Santo y otro es la palabra de Dios. Estas tres cosas, hermanos, esos tres medios que Dios usa para santificarnos a nosotros. Podemos llamarle que son los tres niveles de la santificación. Vamos a explicarlo brevemente porque ya hablamos acerca de esto en algún tiempo. Está la santificación eterna, que es la santificación posicional, o sea, nos da una posición por medio de la cruz de Cristo. Lo que ya dijimos, la cruz de Cristo, la sangre de Cristo nos santifica. El pasaje es Hebreos 10, 14, dice 10 y 14. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. La ofrenda de Cristo, hermanos, en la cruz fue una vez para siempre. Somos santificados mediante ella. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Cuando usted viene al bautismo, que morimos con Cristo, somos sepultados en agua y resucitamos para una vida nueva, el nuevo nacimiento. La sangre de Cristo, representada en ese acto de muerte, sepultura y resurrección, esa sangre nos santificó. Nosotros ante Dios somos perfectos para siempre, a los santificados. Con esa ofrenda nos hizo perfectos. ¡Ah, caramba! Pero, pues no, hermano, yo todavía tengo muchos errores, muchas faltas. No, estamos hablando de la santificación eterna, de la santificación que nos pone en una posición ante Dios ya santificados, ya santos. Para Dios, hermanos, somos santificados, estamos santos, perfectos, por la sangre de Cristo. Porque si dijéramos que, pues no, en realidad no hay la santificación completa, pues quiere decir que la sangre de Cristo en realidad no sirvió, ¿verdad? ¿Y podemos decir eso? Pues ¿cómo? No, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo fue el sacrificio más excelente que se pudo haber hecho por la humanidad, por usted y por mí.
Entonces, esa sangre preciosa me santificó ante Dios de una forma posicional, me puso en una posición de perfección ya de santidad. Esa es la santificación eterna. Ahora, hay otra, que es la santificación interna, la del alma, ¿sí? Que es donde es una santificación progresiva. Ahí sí vamos poco a poco, ¿verdad? Eso se lleva a cabo por medio de someterse al Espíritu Santo. ¿Qué recibimos cuando fuimos bautizados? ¿Qué regalo recibimos? El don del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo morando en nosotros. Cuando nosotros nos sometemos al Espíritu Santo, entonces empieza la santificación progresiva. En nosotros el cambio. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Sí? Y se va dando. El pasaje está en 1 Corintios 6:11. Dice, y esto erais algunos. Después que habla ahí de un montón de pecados, ¿verdad? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bien, aquí, hermanos, en estos actos de lavamiento, santificación y justificación, es el Espíritu Santo que está obrando en nosotros esa transformación, ese cambio, que no se hace de la noche a la mañana, ¿verdad? O sea, no es de que salimos del bautismo y ya, fuimos, no. En nuestro corazón hay muchas cosas que hay que ir cambiando poco a poco. Hasta dice, para que el alba alumbre, ¿verdad? Y se haga luz hasta que el sol salga por completo de nuestras vidas. No amanece así como prender un foco, pues no, va poco a poco clareando y bueno, así también nuestra vida se va santificando por someterse al Espíritu Santo. Esa es la santificación interna, la del alma. Pero hay otra, hermanos, que es la santificación externa. También es una santificación progresiva. Esa santificación viene por medio de obedecer a la palabra de Dios. Es la que ya tiene que ver con la conducta, con la forma en la que ya nosotros nos desarrollamos, con la forma en la que también cuidamos nuestros cuerpos. La palabra de Dios, hermanos, es la que nos va a ayudar para tener una vida, con una conducta ya en la vida apropiada, porque la palabra de Dios es nuestro guía. El pasaje es Juan 17:17. Dijo Cristo, cuando ora al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tenemos la santificación, hermanos, externa, cuando la palabra de Dios en nosotros es real, cuando la obedecemos, ya hablando de conducta. Entonces, como podemos ver, es espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? En los tres niveles, completamente, hermanos, en los tres niveles. En la primera ya somos ante Dios perfectos. En la segunda, el Espíritu Santo está creando en nosotros, en nuestra mente, una renovación en nuestra mente. Y en la tercera, la externa, en la conducta, nosotros estamos atendiendo a la palabra de Dios en cumplir en nuestra vida las cosas que tenemos que hacer, en nuestra conducta, nuestra vida externa. Muy bien, dice Efesios 5:27. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Aquí notamos la santificación espiritual, ¿verdad? La eterna. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así, hermanos, es como Dios ve a la iglesia. Una iglesia gloriosa que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que es santa y sin mancha. Uy, hermano, pero pues no, en la iglesia hay a veces muchos errores y esto que lo otro. Miren cómo nos ve Dios. Porque la sangre de Cristo, hermanos, hizo posible eso. La santificó
por el lavamiento del agua en la palabra, cuando nosotros venimos a recibir la palabra de Dios y, claro, pues a obedecerla. Pero ante Dios, en la iglesia es sin mancha, pura y sin mancha. Miren lo que dice 1 Pedro 2, del 9 al 10, acerca de qué somos. Mas vosotros sois, fíjense, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí podemos ver, hermanos, todas las características que somos según la palabra de Dios, según el Espíritu Santo. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo de Dios. Caramba, todas estas cosas somos nosotros, hermanos. Pero ¿cómo, hermanos? Bueno, por la santificación de la sangre de Cristo. Dice en Levítico 11:44, yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Dios no está pidiendo algo que no podamos hacer, hermanos. Si Él nos dice que debemos santificarnos, ¿qué hay que hacer? Santificarnos. ¿Y vamos a ser santos? Sí. Ya lo somos por la sangre de Cristo. Pero hay otra en proceso que se está llevando tanto en lo interno como en lo externo. ¿Y por qué? Porque Él es santo. Cantábamos ahorita, santo, santo, santo. Dios es 3 veces santo. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Qué es lo que nos motiva para esa santificación? El amor. Andad en el amor. Para Cristo y también para unos, para con otros. Bueno, hay que ser imitadores de Cristo. ¿De qué manera, hermanos? ¿Cuáles son las formas por las que hay que cambiar? Ya hablando concretamente, en lo práctico, en la vida, ¿qué es? Bueno, Efesios 4:25. Por lo tanto, dejando la mentira, ¿sí?, hable cada uno a su prójimo con la verdad. Porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Ya no podemos mentir, hermano. Ya no, bueno, sí podemos, pero no debemos, ¿verdad? No debemos mentir, en menos entre hermanos. Si se enojan, no pequen. Si se enojan, no pequen. O sea, Cristo se enojó, sí, nosotros también podemos enojarnos, pero otra cosa es pecar. Pecar es que cuando ya por el enojo empieza a ofender y empieza a decir cosas, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Que no se haga noche, que no se queden dormidos enojados. No le den cabida al diablo de por sí, nomás está a ver qué. Y luego dice, el que robaba, que no robe más. Ya no robe, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. No, yo no robo, hermano. ¿Cómo cree que voy a robar? Bueno, hay muchas formas de robar. No solamente ir a sustraer cosas de una casa, ¿verdad? No, hay muchas cosas de robar. También estamos robando en otras cosas. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Mejor hay que trabajar. ¿Para qué? ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué ganamos dinero? Para tener que compartir con los necesitados. Nunca es para acumular. Nunca es para guardar y para hacer. No. Es para tener con qué compartir. Y le dice, eviten toda conversación obscena. Eviten toda conversación obscena. Mira, hay personas que cuentan chistes. Y cada palabra que cuentan son malas palabras. Y son muy graciosos, ¿verdad? Pero todos dicen malas palabras, malas razones. Pero por mayor. ¿Qué tenemos que estar haciendo en esas conversaciones, hermanos? Eviten toda conversación obscena.
No podemos nosotros participar, ni menos reírnos de eso. Hay que reprender las obras de las tinieblas. Al momento de reírnos, también nosotros le estamos dando aprobación. Estamos participando con ellos. Eviten toda conversación obscena. Pero es que es muy gracioso. O sea, no hay que hacernos tontos solos, ¿no? Ahí están las cosas así prácticas acerca de la santidad externa, ¿verdad? Acerca de lo que tiene que ver con nosotros, interna y externa. Otro más, Efesios 4:31. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Está bien claro, hermanos. Es que estoy amargado porque desde chiquito me pegaron mucho, me dicen muchos, ¿no? Y bueno, ponen cada excusa. Estoy amargado porque el gobierno que tenemos, ¿cómo es posible? Cuando le estamos echando la culpa a otro, estamos haciendo lo que hizo Eva, Adán, cuando dijo, no, pues la mujer que tú me diste. Y la mujer dijo, no, pues la serpiente. O sea que eso, hermanos, la traemos. La amargura, echándole culpa, ira, enojo, gritos, calumnias, toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Cristo los perdonó a ustedes en Cristo. Si ustedes no perdonan, Dios no nos va a perdonar. Así de sencillo. Si no perdonas, no serás perdonado. ¿Quieres ser perdonado? Perdona. No, pero usted no sabe lo que me ha hecho. No creo que le haya hecho más que a Cristo, ¿verdad? Y Cristo que dijo estando en la cruz, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así diga usted, Señor, mira todo lo que me está diciendo, perdónalo. No se lo tomes en cuenta. O sea, no lo agarre personal. Más bien, dígale al Señor, Señor, atiéndelo. Ayúdale, ¿verdad? Pobre, mira. Tan amargura en la que está. Y perdonar de corazón. Seguimos, Efesios 5, del 4 al 5. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Fíjense bien. Lo que decíamos de los chistes. No debe haber palabras indecentes. Una persona, un hermano que dice palabras indecentes, malas razones, pues en realidad lo que está en él no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no produce eso. ¿Qué es lo que produce las palabras indecentes? Pues el enemigo, la amargura, la ira, el enojo, todo eso le hace decir cosas indecentes. Entonces vea qué hay en su corazón. Dice, haya más bien acción de gracias. Más bien hay que darle gracias a Dios por todo. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, o sea, es decir, idólatra, un avaro es el que adora el dinero, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie que sea así va a tener herencia. Entonces, si no lo vemos allá, hermano que habla malas palabras y que dice cosas, ya sabemos por qué, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos no van a tener herencia en el reino de Cristo. Ay, no, pero es que nada. Usted decida, tome una decisión. La santidad es una decisión, así como pecar también. Entonces ya, decídelo. Límpiese de toda contaminación. Bueno, dice Efesios 5:8, tremendo Efesios, hermanos, ¿eh? Porque en otro tiempo erais tinieblas, ¿sí? Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Ahí está. Antes decía usted muchas malas palabras y mucha inmundicia y todo lo que había. Sí, porque era tinieblas. Porque estaba bajo el imperio, el dominio oscuro del enemigo. Bueno, entonces ahora ya somos luz. Ya no estamos en el mundo de las tinieblas, en el mundo de la inmundicia. Ahora ya nos sacó al reino de su amado Hijo. Ahora somos luz en el Señor. Andad como hijos de luz.
Si decimos que somos luz o hijos de luz, pero andamos en tinieblas, pues estamos mintiendo. Dice el versículo 15 al 16, mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Qué quiere decir con diligencia? Con cuidado, con esmero, atendamos, hermanos, cuidemos nuestra salvación, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué quiere decir andar como sabios? Aprovechar bien el tiempo. ¿Qué es aprovechar bien el tiempo? ¿Qué está haciendo, hermano? Nada. ¿Cómo? ¿Nada? ¿No está haciendo nada? No, es que no hay nada que hacer. Ahí viendo la tele. ¿Cómo? ¿Que no hay algo que leer en la palabra de Dios? ¿Algo que ilustrarse? ¿Algo que pueda aprender más acerca de lo que es lo que el Señor me ha dado para ser como hijos de luz? Y lo decimos que no tenemos tiempo, cuando en realidad estamos malgastando el tiempo. Y no regresa, man. Tiempo perdido. Los días son malos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque simplemente la maldad que hay en el mundo es terrible, hermano. Hermano, pues la verdad está bien todo lo que usted dice. Nada más que he pecado tanto y muchas veces que no creo que Dios me perdone. He cometido tantas faltas de lo que usted dijo, todo lo he hecho. Y he malgastado el tiempo y cuanta cosa. No creo que Dios ya tenga misericordia de mí. Dice Romanos 5:20, porque la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Sí? Ahora nos estamos dando cuenta de todo lo malo que hemos hecho. ¿Por qué? Porque pues la ley así es, nos dice todo lo que está mal. Abundó el pecado. Más, cuando el pecado abundó, ¿qué creen? Sobreabundó la gracia. ¿Hay mucho pecado, hermanos? Sí. Pues hay mucha más gracia. Mucha más gracia. Sobreabunda más la gracia. He estado pensando seriamente en ese tema, hermano. A lo mejor es el tema que sigue después de esto del temor de Dios. Ya no nos queda un sermón más. ¿Qué tal si hablamos de la gracia? ¿Sabes lo que es la gracia de Dios? ¡Qué tremendo! Algo que no merecemos. Así es. Pero ¿en qué consiste prácticamente en nuestras vidas? ¿Qué le parece ese tema? Bueno, sobreabundó la gracia cuando abundó el pecado. Entonces, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Seguiré pecando? Al cabo, pues Dios en su gracia me perdona y es mucho más abundante la gracia que el pecado. Dice Romanos 6:1. Ni ninguna manera. En ninguna manera, dice el 2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Los que qué? Los que hemos muerto al pecado. Así, prácticamente crucificados juntamente con Cristo. De hecho, el apóstol Pablo lo dice con esas palabras, ya no vivo yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué significa eso? Que nosotros con Cristo también fuimos crucificados. ¿Por qué? Porque al momento de venir al bautismo, hermanos, todo nuestro viejo hombre murió al pecado. Ya no más. ¿Sí? Y dice el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué fue lo que hicimos ahí? Pues el cuerpo del pecado se murió, el cuerpo del delito. Así se le llama jurídicamente a algo, que te acusan por algo. Pero si no hay cuerpo del delito, pues ya no hay de que se te acuse. Bueno, tu cuerpo fue crucificado con Cristo, tu viejo hombre. ¿Sí?
juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado, o sea, ese cuerpo que estaba sujeto a las leyes del pecado, sea destruido. Sea destruido. Tienes que matar tu pecado. Si no, tu pecado te matará a ti. Es una frase, ¿eh? Bueno, así es cierto. Si usted no ha decidido de una vez matar ese pecado, o sea, sacarlo, malicia, ira, enojo, maledicencia, todo lo que ya acabamos de ver, pues eso lo va a acabar usted. Y lo va a acabar eternamente, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Por qué? Porque ya estamos muertos. Si usted a un cadáver ahí le pica con una aguja, no va a responder. Pero si está vivo, sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el pecado con nosotros? Nos aguijonea ahí. Si usted responde todavía al pecado, quiere decir que usted que tiene que pasar otra vez no otra vez, tiene que pasar por la cruz de Cristo. No ha pasado por la cruz de Cristo. Usted dijo, se bautizó, pero nada más se remojó. En realidad se tiene que volver a bautizar para realmente morir al pecado. Para que lo haga conscientemente de que en el bautismo fueron perdonados sus pecados. Así como lo dice Hechos 2:38. Bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados. Y ya, la muerte, en realidad. Si no, va a seguir batallando. Porque está fingiendo. Está creyendo que murió cuando no lo hizo. Bueno, dice Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Sí? O sea, el pecado ya no reina en nosotros. El pecado ya de plano no tiene poder más en nuestro cuerpo mortal. Ya las concupiscencias, que son los deseos desordenados de nuestro cuerpo, se acabaron. No más. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Ya en nuestros cuerpos no lo vamos a presentar al pecado para usarlo a pecar, como si fuera todavía instrumentos del diablo, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. El bautismo en realidad fue una resurrección, hermanos, una muerte, sepultura y resurrección. Cuando fuimos resucitados de entre los muertos, cuando fuimos rescatados de entre los muertos por la gracia, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, hay que presentarlos. Ya no como antes. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no está confirmando aquí el tema, ¿verdad? Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En la época en la que estamos ahora, hermanos, que es la gracia de Dios, es algo maravilloso. Por eso el pecado ya no se enseñorea de nosotros, ya no manda. No es el que manda. Honestamente, hermano, ¿quién gobierna en su vida? ¿Usted o su cuerpo? Porque miren, el pecado que ha tomado en el cuerpo ocasión, pues es el que manda. Porque es el que nos gusta, es lo que nos atrae, es lo que, ¿sí? Y hasta lo prohibido parece que es lo más sabroso. Bueno, es porque el pecado todavía se está enseñoreando. Es el que tiene el control. Ahí hablamos de 3 niveles de santificación. Una ya fue por la sangre de Cristo, ya nos hizo perfectos. Entonces, ¿cómo es que todavía andamos en...? Otra, en lo interior, en el alma, en el espíritu. En el alma, por medio de someternos al Espíritu Santo, que es progresivo, pero ya el control lo tiene el Espíritu Santo. Y externo, en nuestra carne, porque hemos tomado la decisión de no obedecer los deseos de nuestra carne, de las concupiscencias. Porque ya pertenece a Cristo, porque ya, es más, ya está muerto. Ya no tiene por qué responder al pecado. Ahora, espera a Dios perfección en nosotros, hermano. Que no pequemos nunca más. Pues no, tampoco. ¿Cómo, hermano? Entonces, no. Pero Él espera que seamos honestos, que seamos sinceros.
y que confesemos nuestros pecados y pidamos perdón. O sea, todavía seguimos en este cuerpo de carne, de materia. Y por supuesto, dijo Cristo, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ser honestos con nosotros mismos. ¿Por qué puse ahí al fariseo y al publicano? Porque, ¿se acuerdan? Dice, dos hombres subieron al templo a orar, el uno era fariseo y el otro publicano. Y el publicano dijo, Dios, te doy, en Lucas 18:11, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. Se está comparando con los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que está aquí. Qué tremendo, ¿verdad? Él dándose todo el paquete, ¿verdad? ¿Estaba siendo honesto? ¿Estaba siendo humilde? ¿Estaba siendo sincero? En realidad no. Él estaba diciendo, se estaba alabando a sí mismo. Dice 1 Juan 1:8-9, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El problema no es que haya cometido alguna falta, algún pecado, no. El problema es que no lo confiese. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí es donde está la clave, hermanos. Dios no quiere que en nuestro cuerpo, en nuestra vida exterior, haya una perfección así que ni siquiera... No. Pero sí espera que haya honestidad en nosotros, sinceridad, arrepentimiento. Cuando cometemos alguna falta, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia. No dice nos limpió, ni nos limpiará, nos limpia. O sea, en un estado actual. Cada día la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, ahí vamos. Porque acuérdense, ese nivel de santidad es progresivo. Es progresivo. Pero no nos da licencia para pecar. Entonces, ya hablamos. Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. Al cabo Dios me perdona. Eso es cinismo. Eso no es ser honestos, ni sinceros. Y ahí no hay perdón. No. El que es nacido de Dios, miren lo que dice 1 Juan 3, 6, 8 y 9. Todo aquel que permanece en Él no peca. Caramba. Fíjense. Todo el que permanece en Él no peca. El que permanece en Cristo. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, ¿cómo está, hermanos? ¿Podemos pecar o no podemos pecar? No, aquí está hablando, dice, el que practica el pecado es del diablo. Estamos hablando del que está en la práctica, no el que pecó alguna vez, no. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios. ¿Cómo es el que es nacido de Dios? Cristo lo dijo a Nicodemo. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces, nacer del agua y del Espíritu tiene que ser bautizarse para el perdón de pecados. Bueno, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, no está en dale con lo mismo. Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Esa expresión, hermanos, no puede pecar. O sea, es que no va con el que nace de nuevo. Con el que es nacido del agua y del Espíritu, ya es ungido, ya es lleno con el Espíritu Santo, que mora en uno. Ya si pecó fue porque de plano lo decidió. Pero no puede, o sea, no puede caer. ¿Por qué? Porque el temor de Dios, hermano, nos santifica. Tenemos temor de Dios, de ofenderle. O sea, nosotros no pecamos porque al que hacemos quedar mal es a Él. Hacemos que su nombre sea blasfemado entre los gentiles. Mira, si que se dice ser cristiano, y mira cómo anda. No podemos hacer eso.
Por eso no puede pecar. El que practica el pecado es el diablo. O sea, está en lo mismo, está contaminado en aquello. Lo que hemos nacido de Dios, no. Bueno, pero, quiero ser más. Yo quiero ser yo. Yo quiero hacer lo que a mí me gusta. Sí tenemos la palabra de Dios, pero ahí está la tentación. Ahí está el pecado. ¿Qué hacemos? Bueno, Hebreos 10, 26 al 27. Quiero leer la versión de Nueva Biblia Latinoamericana. ¿Sí? Porque si continuamos pecando, de las Américas, perdón, Nueva Biblia de las Américas. Porque si continuamos pecando deliberadamente, lo dice así. Nuestra versión dice porque si pecaremos voluntariamente, ¿verdad? Y pues nos da la idea un poco vaga. ¿Sí? Esta dice, porque si continuamos pecando deliberadamente, o sea, el que practique el pecado, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya después de que usted escuchó esto, después de que ya fuimos convertidos, desde que tenemos la palabra de Dios, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. O sea, no estamos jugando, hermanos. No estamos jugando, esto es en serio. No, al cabo, pido perdón y ya dijimos que eso es cinismo. Ya ahí ya no hay sangre de Cristo, ya no se acabó el sacrificio, ya no hay más sacrificio por los pecados. Si continuamos pecando deliberadamente, a sabiendas, de todas maneras, ahí vamos a hacerlo. No, ahí ya no, se acabó. Ya la sangre de Cristo ya cumplió su propósito, ya ante un corazón así, ya no hay nada que hacer. Ya lo único que queda es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, o sea, el infierno, que ha de devorar a los adversarios, o sea, a los enemigos, porque al momento de practicar el pecado deliberadamente, usted se convierte en enemigo de Dios. Si amamos el mundo, nos constituimos en enemigos de Dios. Y los enemigos de Dios, hermanos, no tienen lugar, ni en la iglesia, ni en el cielo, ni en ningún lado. Los que son enemigos de Dios, los adversarios. ¿Cuáles son? Los que continúan pecando deliberadamente. O sea, a sabiendas. Después que recibieron el conocimiento, ok, pues era por ignorancia, pues no sabía, porque, pues, tantas cosas, ¿verdad? Que pasan con gente que no sabe, no conoce acerca de Dios. Bueno, ahí está la sangre de Cristo. Y nosotros que ya fuimos perdonados, si hay algún pecado que hayamos cometido o que estemos cometiendo o que vayamos a cometer, más bien no estamos cometiendo, sino que vayamos a cometer, bueno, la sangre de Cristo nos limpia. Cuando hay honestidad y sinceridad y un verdadero arrepentimiento. Cuando no, si todavía estamos pensando en volverlo a hacer, no, pues ahí ya no hay nada que hacer. El juicio, la condenación eterna, nada más. Entonces la santidad que agrada a Dios no es la que gritas, es la que vives. Hay que ser santo, santidad a Jehová. Hasta ahí muchos templos tienen allí afuera, santidad a Jehová. Oh, tremendo. No, esa santidad no es la que dices, la que gritas, no. Es la que vives. Es la que eres. Es la que en ti realmente se muestra para Dios, con temor y reverencia. Así nos ocupamos de nuestra salvación. Y me imagino que somos algo así, ¿verdad? El viejo hombre y el nuevo hombre, ¿sí? O la persona. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Este pasaje, hermanos, ahora tiene sentido. Porque las cosas viejas ya pasaron. No las puede usted todavía andar recogiendo ahí los pedazos y queriendo hacer como antes. No, ya es una nueva criatura en Cristo. Y ya nació otra vez. El nuevo nacimiento en Cristo nos da nuevo todo.
Todas son hechas nuevas, todas las cosas son hechas nuevas. Ya no hay nada del pasado. Entonces la santidad no es una posibilidad, hermanos. Es un requisito. Ahí le recomiendo, hermanos, sí, la santidad, cuando puedan. Por favor, pues claro que no. Ay, cuando usted, es una posibilidad, si es posible ser santos, hermanos, ahí se los encargo. Pues no, es un requisito. ¿Cómo que es un requisito? Así es. Sin santidad, nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Cuál es la contraseña para entrar al cielo y ver al Señor? Santidad. La santidad es su contraseña, su password, su NIP, como le quiera llamar, para entrar al cielo. Que no es una palabra, ¿verdad? Es una forma de vivir. No me imagino que el ángel allá nos diga, a ver, la contraseña, santidad. Ya pásale. No. No es lo que diga, es más bien cómo vivió esta vida. Si usted vivió en santidad, entonces, ¿sí? Le dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 5:22, consérvate puro, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. ¿Cómo ven? Eso, hermanos, es santidad. No andamos imponiendo las manos ahí sobre todos para sanar y para impartir quién sabe qué. No impongas con ligereza las manos. Ni participes en pecados ajenos. Le estás imponiendo las manos a un adúltero cuando en realidad eso lo estás participando tú. Con eso estás participando en pecados ajenos. Al imponerle las manos y te haces uno con él, con todos los pecados que traiga. Y tú pensando que no hay que imponer las manos con ligereza. Consérvate puro, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Consérvate puro. Entonces, ¿qué hay que hacer, mis hermanos? Santidad, conservarnos puros en el temor de Dios. Porque el temor de Dios te santifica. ¿Sí? Dios los bendiga, mis hermanos.